Hola, buenos días. En este tutorial lo que veremos es cómo configurar un sistema punto a multipunto en el que configuraremos una estación base y un equipo terminal de cliente CPE. Como podéis ver en el esquema, configuraremos una estación base que tendrá una IP 10.11.12.10 y un CPE que tendrá la IP 10.11.12.20. Lo primero de todo, lo que vamos a ver es cómo configurar la estación base. La estación base, la IP que tiene por defecto es la 10.11.12.2. Para poder acceder a ella, primero de todo tendréis que poner una IP a vuestra tarjeta de red del PC dentro de la misma subred que la que tiene la estación base por defecto. Para acceder al equipo, el usuario es wmac. Todas las contraseñas las tenéis en la documentación impresa que vienen con los equipos. Lo primero de todo, al acceder a la web de gestión del equipo, nos salta este mensaje de seguridad en el que nos comenta que las contraseñas están por defecto, de que los puertos internos están sin cambiar y que los certificados no están activos. Este mensajito estaría saliendo continuamente en el caso de que pulsemos aquí en el aspa cada vez que cambiemos de menú en la web de gestión de la estación base, pero para evitar que nos esté saliendo todo el rato, pulsaremos en la frase que viene aquí abajo a la derecha y este mensaje no nos va a volver a aparecer hasta que el equipo se reinicie. Una vez que pulsamos, vemos que desaparece. Como sabéis, toda la banda de 5 GB no es legal para su uso, sino que hay diferentes bandas en las que sí es legal trabajar y en las que no se debe trabajar. Y aquí a este mensaje te pregunta básicamente en qué zona estás para seleccionarla y cumplir con todas esas medidas. En nuestro caso, como estamos en España, elegiremos España y seleccionaremos esa región. Este primer menú que nos aparece es el menú de Status and Alarm y aquí lo que vamos a encontrar es información del dispositivo. Nos da el número de serie del equipo, el modelo que es, también nos dice información sobre el sistema, nos dice el tiempo que lleva eléctricamente encendido, también nos dice el tiempo que lleva la radio encendida, nos da información sobre la versión de firmware que tiene el equipo y los equipos que estarían enlazados a ella. El siguiente menú que vamos a ver es el menú de System Tools. Aquí podemos ver los distintos usuarios que hay para acceder al equipo. Tenemos el usuario de wmac, que es un usuario con el cual puedo acceder a la web de gestión del equipo y puedo hacer cualquier cambio a nivel de radio, de red o de aprovisionamiento. El usuario de root, que me permite acceder vía terminal al equipo, ya bien sea si estamos utilizando Linux, ya bien sea por una terminal o si estamos utilizando un sistema operativo Windows por PuTTY, por WinSCP o por cualquier otro programa que te permita hacer una sesión de SSH. Y es un superusuario igual que me permite acceder al equipo vía terminal. Y este usuario de XML es un usuario antiguo que está deprecado, que ya no utilizamos para nada y por lo tanto vamos a eliminarlo. Justo debajo podemos ver cómo crear un nuevo usuario. Si no queremos utilizar ninguno de esos dos usuarios con los que se acceden al equipo y queremos utilizar uno propio, podemos hacerlo. Aquí simplemente pondríamos el nombre de usuario con el que nos queremos loguear, pondríamos la contraseña que le queremos seleccionar a este usuario, repetiríamos la misma contraseña, seleccionaríamos el tipo de perfil que queremos para ese usuario. Si nos ponemos aquí en la interrogación nos dice los distintos tipos de usuario que existen en el equipo, lo que nos permite hacer cada uno de ellos. En este caso pondremos un usuario de admin, nos permite hacer cualquier tipo de cambio, ya bien sea a nivel de radio, red o de aprovisionamiento, y aquí le asignaremos un nombre a ese usuario. Importante que esta opción de volátil no esté marcada, ya que si está marcada el usuario se graba en la memoria RAM del equipo, por lo tanto una vez que pierda la alimentación ese usuario se borrará si eso está marcado. Pues le damos a crear usuario y como vemos nos aparece el nuevo usuario creado. Lo que también vamos a ver es cómo cambiar esas contraseñas, ya que como habéis visto al principio nos salía un mensaje de seguridad en el que nos decía que las contraseñas estaban por defecto y que es recomendable cambiarlas. Nosotros recomendamos al 100% cambiar esas contraseñas y no dejarlas por defecto. Y no solo es eso, ya no es solo cambiar las contraseñas, sino también utilizar contraseñas seguras. Pues para cambiar las contraseñas venimos aquí al menú de Change Password, simplemente tenemos que seleccionar el usuario que queremos cambiar la contraseña, poner la contraseña que tiene el equipo en ese momento y asignar una nueva contraseña. Y le damos al botón de Change Password. Nos va a preguntar el sistema que si realmente queremos cambiar la contraseña, le decimos que sí y como en este caso estábamos cambiando la contraseña con el usuario que hemos entrado, nos va a pedir de nuevo que nos logueemos para ver ese cambio de contraseña. Pues ponemos la contraseña que hemos puesto
y vemos que accedemos al equipo de nuevo. Si queremos cambiar la contraseña del otro usuario que nos queda, simplemente seleccionamos el otro usuario, pondríamos la contraseña que tiene este usuario por defecto, ponemos la nueva contraseña que le queremos asignar. Importante que no sea la misma contraseña que hemos seleccionado para el otro usuario o los demás usuarios. Ponemos la contraseña y volvemos a repetir la contraseña. Le damos al botón de Change Password, nos vuelve a preguntar el sistema que si queremos cambiar la contraseña, le decimos que sí. Y aquí sí que no nos va a pedir que nos logueemos otra vez, porque no hemos entrado con ese usuario, sino es un usuario distinto. Pero aquí podemos ver en la columna Default Password si las contraseñas ya las hemos dejado cambiadas o no. En este caso vemos que las contraseñas ya están cambiadas. Lo que también vamos a ver en este menú es cómo poder actualizar a una versión de firmware más nueva al equipo, en el caso de que sea necesario porque bien se hayan sacado nuevas versiones de firmware. Simplemente lo que tendríamos que dar es a seleccionar el archivo, buscaríamos esa versión de firmware que queremos cargarle al equipo y le daríamos al botón de Upload. Una vez que le damos al botón de Upload, lo que hacemos es cargar el firmware en el equipo. En este momento aún no ha empezado la actualización, simplemente estamos cargando el archivo. Una vez que termine de cargarlo, nos saldrán dos botones que pondrá Continuo o Cancel. En el momento que demos al botón de Continuo, ahí sí que empezará el proceso de actualización. Este proceso dura entre 3 y 5 minutos, es un proceso muy rápido. Y también es importante que durante todo el proceso que dura la actualización, que el equipo no pierda la corriente eléctrica. Otras de las cosas que podemos hacer en este menú es que podemos hacer un reinicio del equipo, ya bien sea pulsando en el botón de System Reboot, que haremos un reinicio en el momento de que pulsemos al botón, o bien que podemos programar un reinicio retardado. Esta herramienta nos viene muy bien por si estamos en campo o la base está instalada en torre y estamos haciendo cambios a nivel de red. Si estamos haciendo cambios a nivel de red, podemos programar un reinicio retardado desde 10 segundos hasta 10 minutos para que en el caso de que hagamos un cambio y nos quedemos sin acceso al equipo, pues que cuando termine este tiempo el equipo se reinicie y retome el archivo anterior sin estos cambios guardados. Y lo que también podemos hacer en este menú es devolver al equipo a valores de fábrica haciendo un factory restore. La estación base, ya bien sea el modelo 850 o cualquier otro modelo de la gama de las estaciones base, llevan dos ficheros de configuración. Uno donde se queda almacenado toda la parte de configuración radio y de red, y otro donde se queda almacenado la parte de las salas de los clientes con los perfiles de velocidad que le vamos a asignar a esos clientes o CPEs. Aquí en el menú de config files es donde se va a quedar almacenado toda la parte de la configuración de radio y de red. Esta configuración no se guarda automáticamente cada vez que hagamos un cambio a nivel radio o a nivel de red. Sí que se aplica, pero no se queda guardado por seguridad. Como comentaba anteriormente, si tenemos la estación base instalada en la torre y hacemos un cambio a nivel de red, que nos equivoquemos al poner la IP, al poner el gateway o a poner la máscara de subred, podemos quedarnos sin acceso al equipo. Y por este motivo, los cambios no se quedan almacenados automáticamente. Pues cada vez que hagamos algún cambio a nivel de radio o de red, tendremos que venir aquí al menú de config files y darle al botón de guardar. Importante que cada vez que demos al botón de guardar, el slot que esté seleccionado sea el slot de default, porque la estación base, cada vez que se reinicia, el fichero de configuración que carga por defecto es el de este slot. Como habéis visto, cada vez que le damos al botón de guardar nos sale un mensajito de que el fichero se ha guardado correctamente y nos ha aparecido dos iconos, una flecha verde y una aspa roja. El aspa roja sería para borrar ese fichero que está ahí guardado, cosa que no nos interesa hacer, y la flechita verde lo que nos permite es descargarnos este fichero. Esto sí que os recomendamos que una vez que se haya terminado la configuración del equipo y ya esté instalado la estación base en torre, os recomendamos que cada cierto tiempo os descarguéis los ficheros de configuración para tenerlos a modo de backup, porque si hay un imprevisto, se estropea el equipo, cae un rayo en la torre, que se pueda cambiar este equipo muy rápidamente simplemente clonándole estos dos ficheros. Como os decía, podemos clonar estos ficheros de configuración. Simplemente para clonarlos vendríamos aquí a seleccionar el archivo, seleccionaríamos el fichero de configuración de la parte radio y de red y una vez que lo tenemos seleccionado daríamos al botón de Upload. Como comentábamos, aquí en el menú de config file es donde se queda almacenado toda la configuración de la parte radio y de red. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es dónde se configura la parte radio de la estación base. Para ello venimos aquí al menú de radio setup.
Aquí, como podemos ver en este menú de Radio Setup, es donde aparecen configuradas todas las frecuencias de trabajo de la estación base. Nuestro equipamiento trabaja con un ancho de canal de 10 MHz, por lo que recomendamos que la separación mínima que haya entre canales sea de 20 MHz, ya que cuando elegimos la frecuencia de trabajo lo que estamos eligiendo es la frecuencia central de la portadora. Y nos vamos a ir 5 MHz hacia arriba de esa frecuencia que hemos elegido y 5 MHz hacia abajo. Por lo tanto, que haya esos 20 MHz de diferencia entre frecuencias centrales de la portadora, ya que, como comentábamos, 5 MHz hacia un lado y 5 MHz hacia otro, eso hacen 10 MHz, y dejamos otros 10 MHz más de banda de guarda. Aquí en esta parte, en la parte de Radio Setup, todo cambio que hagamos a nivel radio en esta parte de aquí va a conllevar un pequeño corte de servicio, pero tenemos una herramienta que en el caso de que necesitemos cambiar las frecuencias una vez que la estación base está operativa y está dando servicio, vamos a poder cambiar aquí las frecuencias sin que haya corte de servicio. Importante marcar que haya una diferencia de 20 MHz entre frecuencias de trabajo de las distintas portadoras, ya que nuestro equipamiento utiliza un ancho de canal de 10 MHz y cuando configuramos la frecuencia de trabajo de las portadoras, lo que estamos eligiendo es la frecuencia central de la portadora. Por lo tanto, al tener un ancho de canal de 10 MHz, nos vamos a ir 5 MHz hacia arriba y 5 MHz hacia abajo en el espectro. Contando estos 5 MHz desde una frecuencia central y los otros 5 MHz de la otra frecuencia central, ahí tenemos 10 MHz. Y vamos a dejar otros 10 MHz de banda de guarda porque, como sabemos, la forma de los canales no es rectangular, sino que va con curva. Y así nos evitaremos el que nos interferamos a nosotros mismos. Comentar aquí de este menú que nuestro equipo tiene una duración de trama de 10 milisegundos, que el prefijo cíclico se puede configurar desde un cuarto hasta un 32avo, pero que recomendamos que esté seleccionado en un 32avo. Y este prefijo cíclico lo que hace es que me ayuda a protegerme contra el multicamino. Otro parámetro que también me gustaría destacar es el Mass User Distance. Este parámetro es importante porque nuestro equipamiento es TDMA puro. Y con esta distancia que nosotros vamos aquí a configurar, lo que le vamos a indicar al equipo es ese cliente que va a estar más lejos de la estación base. Tenemos que marcar esa distancia aproximada. No hace falta que sea exacta, es decir, si está a 8.549 metros, no hace falta que pongamos esos 8.549. Con poner 9.000 metros sería suficiente. ¿Y qué hace el equipo con este valor? Lo que hace es calcular el tiempo que tiene que dejar a ese equipo que está más lejano a la hora de entrar en la celda. También me gustaría comentaros algunos otros parámetros más que aparecen aquí en la configuración radio, justo dentro de ese menú del radio status. Nuestro equipo como máximo puede emitir con 23 dBm, pero esa configuración de potencia es totalmente configurable, se pueden seleccionar desde -5 hasta 23, aunque nosotros os recomendamos que el equipo siempre esté transmitiendo con 23 dBm. Otro parámetro que me gustaría comentar es el Target RSSI. Con este parámetro lo que hace la estación base es regular la potencia de emisión de los equipos terminales de cliente o CPEs. Si tenemos CPEs a distintas distancias, unos más cerca y otros más lejos, los que estén más cercanos no van a necesitar emitir con toda su potencia para llegar a este valor, a estos -65 dBm, y por lo tanto la estación base regulará la potencia de emisión de estos equipos, es decir, les dirá a esos CPEs que emitan con menos potencia. Y justo al contrario con los equipos que estén más lejanos, les costará llegar un poco más a este valor y la estación base les dirá que por favor que emiten con más potencia para llegar a este valor. Ahora bien, si un equipo no es capaz de llegar a este valor, no hay ningún problema, porque la estación base siempre va a dejar entrar a los CPEs, es decir, siempre va a dejar que enlacen los CPEs siempre y cuando estén dentro de un rango. Y ese rango lo podemos ver ahí abajo, donde pone Target RSSI Range. Va a dejar entrar a los CPEs siempre y cuando estén 4 dB por encima de ese valor y 28 dB por debajo de ese valor. Aún así, si todos los clientes que vamos a tener van a estar muy cerca de la estación base, en apenas una centena de metros, este valor lo vamos a poder aumentar a los niveles que nosotros nos venga bien dependiendo de la distancia.
Y el último parámetro que me gustaría comentar de esta parte de Radio Status es el Noise Reducer. El Noise Reducer lo que hace básicamente es, en la etapa de recepción de la señal en la estación base, lo que hace es apagar uno de los amplificadores de toda la etapa de recepción. Con esto, si nuestro equipamiento, nuestra estación base está en torre y está muy cerca de otros equipos que también están trabajando en la banda de 5 GB y están emitiendo con mucha potencia, nosotros vamos a ver la frecuencia de trabajo de esos equipos con unos niveles de señal muy altos. Por lo tanto, nos puede perjudicar a la hora de la recepción de la señal de nuestros CPEs. Por lo que nosotros podemos ponerlo en modo Low Distortion y con esto que no nos provoque esas interferencias que nos está provocando el tener esos equipos emitiendo con tanta potencia tan cercanos. Si le damos al botón de Modify, vemos que este cambio se aplica sin ningún problema, pero recordaros, como os he dicho anteriormente, que el cambio se queda aplicado, pero no se guarda automáticamente. Por lo que si queremos guardar estos cambios que hemos ido realizando a la hora de la configuración de la parte radio, tendremos que venir al menú de Config Files y darle al botón de guardar para que esos cambios se queden guardados. Vuelvo otra vez al menú de Radio Setup y aquí todo lo demás que vemos de zona información, carrier información o antena información es información adicional que podemos rellenar o no. No afecta para nada a la configuración, a la parte de la configuración radio del equipo. Como hemos comentado antes, en el fichero del menú de Config Files se quedaba almacenada toda la parte de la configuración radio y de red. La parte de configuración radio ya la hemos visto. Nos quedaría por ver cómo configurar la parte de red del equipo. Para ello, como hemos comentado en el primer esquema del equipo, hemos dicho nuestra estación base va a tener la IP 10.11.12.10 y de momento eso no lo hemos modificado, pues vamos a modificarlo. Para modificar la IP del equipo venimos aquí al menú de Network Setup y aquí donde pone Change IP Address, simplemente aquí donde pone IP Address pondremos la IP que nosotros queremos asignarle al equipo. En el siguiente recuadro pondremos la máscara de subred que le corresponda. Nosotros para este ejemplo vamos a utilizar una máscara 24 o un /24, que es lo que comúnmente se usa. Y justo debajo tendremos que configurar el gateway del equipo, que será la 10.11.12.1. Una vez que le demos al botón de Set, lo que nos va a decir el sistema es que si estamos seguros de que queremos realizar este cambio porque podemos dejar de tener acceso al equipo, le vamos a dar a aceptar y como veis, una vez que le damos a aceptar, nosotros ya perdemos conexión con la IP que venía de fábrica, con la 10.11.12.2. De hecho, si intentamos acceder a cualquier menú, vamos a ver que no vamos a poder acceder, que no podemos cambiar. En este caso, si la IP que habéis puesto vosotros está en una subred totalmente distinta a la 10.11.12, lo que tendréis que hacer es cambiar la IP de vuestra tarjeta de red del PC, poneros una IP dentro del rango o dentro de la subred que habéis asignado ahora a la estación base y acceder por la nueva IP. Nosotros vamos a acceder por la nueva IP, la 10.11.12.10. Nos volverá a pedir que nos logueemos. Vamos a acceder con el usuario que hemos puesto anteriormente y vemos que tenemos acceso al equipo. A mí me gusta comprobar, una vez que hemos tenido acceso al equipo, pulsar en distintos menús para ver que efectivamente seguimos teniendo acceso a él. Voy a hacer mucho hincapié para que esto no se olvide porque es muy importante. El cambio se ha quedado aplicado, pero como os he comentado, este cambio no se guarda automáticamente. Por lo tanto, si ahora mismo hiciéramos un reinicio eléctrico del equipo, este cambio de IP lo perderíamos. Todo lo anteriormente de la configuración de la parte radio evidentemente no, porque lo hemos guardado, pero este cambio de IP sí que lo perderíamos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir al menú de Config Files y darle al botón de Save para que este cambio, aparte de estar aplicado, ya se quede guardado automáticamente. Lo siguiente que vamos a comentar es cómo se configura la división de la trama en el equipo. Para ello vamos a venir aquí al menú de BW y os comento un poco. Nuestro sistema es TDD. ¿Eso qué quiere decir? Que por un único canal en el aire se transmite la información en sentido bajada y en subida. Esto no es un sistema de fibra óptica en el que tenemos un canal dedicado para subida y un canal dedicado para bajada, sino que aquí va todo sobre el mismo canal.
La estación base lo que hace es que dependiendo de la demanda de tráfico que haya en cada sentido, es decir, en transmisión o en recepción o en subida o en bajada, como queráis llamarlo, modifica automáticamente el tiempo que tiene que dedicar a cada sentido. Y esto lo podemos hacer aquí en Frame Division. Como veis, por defecto viene activado para que lo haga automáticamente, pero nosotros podemos seleccionar el mínimo que le queremos dar al sentido de bajada, tanto el mínimo como el máximo. Por defecto, con el tiempo de trama a 10 milisegundos, viene que el mínimo del tiempo que se le pueda dedicar a la bajada o el mínimo del porcentaje que se le pueda dedicar a la bajada sea un 17% y el máximo un 95%. Pero en casos de que estemos en escenarios en el que necesitemos más subida que bajada, estos porcentajes los podemos modificar siempre que nosotros queramos, o incluso dejarlos fijos para siempre. Es decir, no queremos que la estación base tome las decisiones y que divida automáticamente la trama, sino que lo que queremos hacer es tomar esa decisión nosotros y dejarla fija. Veis que una vez deshabilitamos la opción de que lo haga la estación base automáticamente, nos permite dividir la trama como nosotros queramos dependiendo del porcentaje, siempre eligiendo el sentido de bajada, no de subida. Pues si vamos a querer, por ejemplo, dedicar un 70% del tiempo a la subida y un 30% a la bajada, pues aquí simplemente pondríamos un 30 y le daríamos al botón de aplicar. ¿Que queréis que la estación base lo haga automáticamente? Es decir, que tome las decisiones ella según la demanda de tráfico que haya. Perfecto, no hay problema. Se vuelve a seleccionar que se lo haga ella automáticamente y le decimos cuánto queremos como máximo que le dedique al sentido de bajada. Pues podemos asignarle ese 30% del que estábamos hablando y darle al botón de Apply. Todos estos cambios que hemos hecho no conllevan corte de servicio a los clientes. Es decir, que podemos tener la estación base en producción, ir viendo según la demanda que tenga nuestro escenario, ir modificando estos parámetros. Estos cambios que hemos hecho habéis visto que se han quedado aplicados, pero como hemos estado comentando anteriormente, todo esto no se ha guardado en ningún sitio. ¿Cómo? Esto es un cambio a nivel radio, lo que tenemos que venir es aquí al menú de Config Files y darle al botón de Save para que este cambio se quede guardado. Con esta parte tenemos completada el primer fichero de configuración, el fichero que se almacena aquí en el menú de Config Files, donde se queda almacenado toda la parte de la configuración radio y de red. Pero como os he comentado al principio, el equipo lleva dos ficheros de configuración. Este primero que hemos completado su configuración y un segundo fichero donde, como os comentaba al principio, se van a quedar almacenados las altas de los clientes que vamos a permitir que se conecten con la estación base y los perfiles con las velocidades que les vamos a asignar a esos clientes. Todo ello lo vamos a encontrar aquí en el menú de Local A. Si nos desplazamos un poco hacia abajo en la web, aquí vemos que nos encontramos con la base de datos o con el segundo fichero de configuración que os comentaba. Aquí sí deciros que este fichero de configuración sí que se guarda automáticamente cada 15 minutos, porque en este fichero no corremos el peligro de quedarnos sin acceso al equipo. Aquí como mucho nos podremos equivocar con la MAC del CPE que queremos dar de alta o equivocarnos con el perfil de velocidad, pero que eso tiene fácil solución. Se corrige la MAC del equipo que hemos dado de alta o se elimina ese usuario y se vuelve a dar de alta con la MAC correspondiente, y en el caso de que nos hayamos equivocado con las velocidades, pues simplemente modificamos las velocidades sin ningún problema. Aunque el fichero se guarde automáticamente cada 15 minutos, nosotros siempre vamos a poder guardarlos cuando nosotros queramos, dándole aquí al botón de Save DB. Y lo que os comentaba también en el otro fichero, es importante que cada cierto tiempo hagamos un backup de la configuración. Hemos visto cómo hacerlo del fichero de configuración de la parte radio y de red en el menú de Config Files. Pues para hacerlo de este otro fichero simplemente tenemos que pulsar en el botón Download Current. Con esto nos descargará un backup esta parte de la configuración y lo tendremos almacenado por si nos ocurriera algún imprevisto. Lo siguiente que vamos a ver va a ser cómo crear una plantilla donde vamos a asignar las velocidades a nuestros equipos. No nos tenemos que salir del menú en donde nos encontramos, es en el mismo menú de Local A y vendremos aquí a donde pone Templates. Simplemente le damos al botón de Add Template y aquí nos va a aparecer otra pantalla donde únicamente vamos a tener que asignarle el nombre a esa plantilla para que nosotros la tengamos identificada.
Pues en este caso le vamos a asignar un nombre de plantilla cámaras. Todo lo demás se queda por defecto como viene. No hace falta que modifiquemos nada más. Aquí simplemente es asignarle el nombre a la plantilla para que nosotros la tengamos identificada. Le damos al botón de Save Template y una vez que le damos al botón de Save Template, lo que vamos a poder es asignar velocidades y crear flujos para subida y para bajada. Todo ello lo vamos a poder hacer en esta parte de aquí, en DL Service y UL Service. Sin más, vamos a crear un flujo de bajada y posteriormente crearemos un flujo de subida. Para ello, simplemente le damos al botón de Add Service. Aquí asignamos el nombre que le queremos dar a ese flujo, que vamos a llamarle datos DL. Seleccionamos la dirección del flujo, como hemos dicho que es en DL, pues seleccionamos DL y aquí asignamos el máximo de velocidad que queremos que tenga ese flujo. Vamos a poner un máximo de velocidad de 2 megas para que podamos acceder a la web de gestión luego del CPE. No hace falta asignar mínimos en bajada y todo lo demás que aparece lo dejamos por defecto. Simplemente le damos al botón de Update y si le damos al botón de Back to Template vamos a volver aquí a la plantilla y vemos que está creado nuestro flujo de datos de bajada con 2 megas como máximo. Pues ahora vamos a hacer lo mismo para el sentido subida. Le damos al botón de Add Service, ponemos datos en subida, seleccionamos sentido subida y aquí, como va a ser para videovigilancia, le seleccionamos NRTPS. Os preguntaréis en este punto ¿por qué no lo ha hecho anteriormente en bajada? Pues muy sencillo, porque si veis cuando seleccionamos sentido bajada no nos deja seleccionar ninguno. Esto simplemente es para el sentido de subida. Volvemos a seleccionar subida, que era lo que estábamos configurando. Ponemos que es un servicio de data, es decir, es un servicio NRTPS. Y aquí seleccionamos la velocidad. Vamos a suponer que es una cámara, que simplemente tenemos una cámara de alta resolución, como mucho nos va a consumir 6 megas. Ponemos 6000 porque la velocidad la ponemos en kilobytes por segundo, entonces ponemos 6000 y aquí sí como mínimo vamos a garantizar un tráfico de 5 megas para la cámara. Todo lo demás, igual que hemos visto, se queda por defecto. Simplemente le damos al botón de actualizar y si volvemos a la plantilla, pues aquí ya tenemos creado nuestro servicio de datos de subida aplicando un máximo de 6 megas para el sentido de subida y un mínimo de 5. Si volvemos hacia atrás, hacia el menú de Local A, vemos que ya tenemos creada nuestra plantilla de cámaras. Si fuera necesario distintas plantillas, en este caso no haría falta crear una plantilla desde cero, sino que podemos copiar esta plantilla, tomarla como una plantilla maestra y a partir de aquí simplemente cambiar el nombre de la plantilla y cambiar las velocidades de los flujos. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se copiaría esta plantilla. Le damos al botón de copy, vamos a modificar el nombre y aquí vamos a poner como si fuera para sensores, plantilla de sensores y le damos al botón de copy template. Una vez que le damos al botón de copy template vemos que nos ha copiado los flujos de la plantilla que estamos copiando. Y aquí nosotros simplemente lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es modificar los datos para la subida. No es necesario que tengamos 6 megas, sino que con muchísimo menos no sería necesario, pues vamos a ponerle un máximo, como hemos hecho para la bajada, de 2048. Para sensores es una exageración, porque consumen apenas unos cuantos kilobytes. Pero bueno, vamos a dejar 2 megas simplemente para que veáis cómo se hace el cambio. Y aquí pues pondríamos 128. Le damos al botón de actualizar y si volvemos aquí atrás a la plantilla vemos que nuestro flujo en bajada ya está cambiado. Y si volvemos atrás pues vemos que ya tenemos creadas nuestras 2 plantillas a partir de una. Lo siguiente que vamos a ver es cómo dar de alta un equipo o cómo dar de alta un CPE en nuestra estación base. En nuestro sistema, a diferencia del sistema Wi-Fi, la estación base no está emitiendo la trama Beacon todo el rato diciendo estoy trabajando en esta frecuencia, estoy trabajando aquí, conéctate conmigo. Y no son en los terminales de clientes o CPEs los que se intentan conectar con una contraseña, sino que aquí primero tenemos que darles permiso para que se puedan llegar a conectar. Si no les damos ese permiso, si no les damos de alta, por mucho que esos CPEs o esos equipos terminales de cliente intenten conectarse, la estación base nunca les va a dejar conectar.
Pues para ello vamos a venir aquí dentro de este mismo menú, del menú local A, y aquí donde pone Provisioned User lo que vamos es añadir un usuario, es decir, vamos a permitir a ese usuario que se conecte con la estación base. Le damos al botón de Add User y aquí vemos que nos salen dos iconos, una figura de una persona y un folio. La diferencia entre estos dos iconos a la hora de dar de alta es, si utilizamos el icono de la persona, lo que vamos a tener que hacer, aparte de dar de alta, es asignar los flujos de tráfico otra vez, es decir, crear estos flujos para este equipo o para este cliente que estamos dado de alta. Pero para ello ya hemos creado plantillas anteriormente, por lo tanto, ¿qué vamos a dar? Vamos a seleccionar la opción de el folio. Le damos al botón de Next. Y aquí única y exclusivamente lo que tenemos que hacer es poner la MAC del equipo que queremos dar de alta, es decir, del equipo que queremos que se conecte con la estación base, asignarle un alias para que tengamos identificado a ese cliente y seleccionar una de las plantillas que tenemos creadas. Yo tengo aquí un CPE conmigo, lo que voy a hacer es, voy a coger su MAC y lo voy a dar de alta. Vale, como veis, a la hora de rellenar la MAC del equipo he utilizado letras mayúsculas o minúsculas. Al equipo le es indiferente que se usen mayúsculas o minúsculas. Le es válido ambas, es decir, que podéis rellenarlo con mayúsculas o con minúsculas o como he hecho yo y hacer una mezcla. Aquí simplemente lo que vamos a asignar es un alias, como os comentaba, para que tengáis identificado a este CPE. Y lo que vamos a hacer es seleccionar una de las plantillas. Pues en este caso vamos a seleccionar plantillas de cámara. Le vamos a dar a guardar y si volvemos atrás a la lista, aquí tenemos a nuestro CPE dado de alta, es decir, le estamos permitiendo al equipo que se conecte con la estación base. Como os comentaba anteriormente, todos los cambios que se hagan dentro de este menú se van a guardar automáticamente cada 15 minutos. Pero que queremos guardar, no hay problema. Le damos al botón de Save DB y guardamos esta configuración. Con esto ya quedaría explicado toda la parte de configuración del segundo fichero, en el que hemos visto cómo crear plantillas asignando velocidades y cómo permitir el acceso de los CPEs para que se conecten a nuestro equipo. Una vez que tenemos configurada la estación base, lo siguiente que vamos a ver es cómo configurar el CPE en distintos modos de red. Para acceder al equipo conectados por LAN directamente, la IP que tiene por defecto, como podéis ver aquí, es la 192.168.0.128. Para ello os tendréis que poner en la tarjeta de red de vuestro PC una IP dentro de ese rango. Para acceder vía web al equipo, los usuarios y las contraseñas se encuentran en los manuales adjuntos al mismo y una vez que entramos aquí en la web del CPE nos sale un mensajito de seguridad en el que nos dice que las contraseñas están por defecto y que nos recomienda cambiarlas. Para hacer desaparecer este mensaje y que no nos esté saliendo continuamente, pulsamos aquí en la frase en azul que aparece en la esquina inferior derecha en la que dice Dismiss this warning until next reboot y si pulsamos pues no nos va a volver a salir esta frase hasta que no se vuelva a reiniciar el equipo. Como veis, hay 4 pestañas en la web: Home, WAN, LAN y dispositivo. En la pestaña de Home es información, nos dice cómo está configurado el CPE a nivel de red, nos da información del dispositivo, con su MAC, el tiempo que lleva eléctricamente conectado y el tiempo que lleva enlazado con la estación base. Y en esta parte de aquí pues nos da información tanto del enlace como información radio. En la información del enlace nos dice los niveles de subida y de bajada que tiene con la estación base a la que está conectado. Nos dice también la modulación y la relación señal-ruido CINIR y aproximadamente a la distancia que se encuentra ese CPE de la estación base. Y aquí en la parte de información radio pues nos dice en qué frecuencia está enlazado, la duración de la trama, la BSID de la estación base a la que está conectado. Y aquí en la parte de abajo nos sale los flujos que tiene asignado ese CPE por la plantilla. Como digo, esta pestaña es meramente de información y lo que vamos a ver en este caso es la configuración de red del CPE. Para ello nos tenemos que venir aquí a la parte WAN, a la pestaña de configuración WAN y aquí es donde vamos a configurar el modo de red que deseemos en el CPE. En este caso, en este vídeo, lo que vamos a ver es cómo configurar el CPE en modo bridge con IP estática. Para ello simplemente venimos aquí donde pone configuración de red para el CPE, seleccionamos el modo bridge, seleccionamos IP estática y aquí asignamos la IP que queramos que tenga el CPE. En este caso le vamos a poner la 10.11.12.20 con un /24 y le vamos a decir que el gateway por defecto es la 10.11.12.1.
En el momento que le demos a actualizar, vamos a perder acceso al CPE, evidentemente, porque estamos accediendo por otra IP. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es mostrar la nueva IP y comprobar que accedemos al equipo con la nueva IP. Comprobamos pulsando en los distintos menús que accedemos al CPE y vemos que tras el cambio accedemos a él sin ningún problema. Como os comenté en el vídeo de configuración de la estación base, en los cambios de red y de radio en la estación base se aplicaban pero no se guardaban automáticamente. Aquí en el CPE pasa exactamente lo mismo que pasaba con la estación base. Los cambios se van a aplicar pero no se van a guardar automáticamente. Para guardarlos tenemos que venir aquí donde pone funcionando y clicar guardar configuración. Una vez que clicamos en guardar configuración nos sale un mensajito amarillo en el que el fichero de configuración se ha guardado correctamente. Una vez que ya tenemos el CPE en modo bridge, me gustaría comentar un par de cosas más sobre este menú, como pueden ser el cambio del puerto de servicio. Por defecto, el acceso web al equipo se hace por el puerto 80, pero si se quiere cambiar ese puerto se puede cambiar sin ningún problema, tanto el HTTP como el SSH como el SNMP. También esta parte de aquí de configuración radio y de selección de canal no hace falta que se toque nada, se deja por defecto. Y comentaros también que el propio CPE tiene un firewall en el que tú puedes activarlo o desactivarlo. Por defecto viene activado. Para desactivarlo simplemente con clicar en las distintas opciones y darle al botón de modificar, con esto se deshabilitaría. Guardamos configuración para que no se pierda los cambios que hemos hecho y en este caso al estar el CPE en modo bridge no vamos a tener parte LAN, no se va a comportar como un router, sino se va a comportar en modo bridge como si fuera un cable. Entonces la parte LAN no vamos a tener que configurar. Y por último lo que me gustaría enseñar es este menú de dispositivo. Aquí vamos a poder cambiar las contraseñas de los distintos usuarios, vamos a poder actualizar el equipo, reiniciarlo, incluso devolverlo a valores de fábrica si fuera necesario. Y la herramienta que me parece más curiosa de los CPEs, que es descargarnos una vez que tengamos la configuración y las contraseñas cambiadas de los usuarios, descargarnos esa configuración en bloque para poderla replicar en todos los CPEs. Para descargarnos esta configuración en bloque simplemente elegimos qué nos queremos descargar, si nos queremos descargar configuración y usuarios y contraseñas, solo configuración o solo usuarios. En este caso vamos a descargarnos todo, tanto el fichero de configuración como los usuarios y las contraseñas. Y eso sí, si no seleccionamos nada más, nos descargaría el fichero de configuración y los usuarios, salvo el usuario de root. Para que nos descargue también el usuario de root, tenemos que marcar que queremos incluir el usuario de root y poner la contraseña que tiene el CPE en este momento. Una vez que la ponemos, le damos al botón de guardar y descargar y nos va a descargar un fichero bull.targz. Este fichero no hace falta descomprimirlo ni hacer nada con él, simplemente almacenarlo, para que a futuro nos sirva para clonar la configuración en otros CPEs. En este menú de dispositivo, como os comentaba, aquí está el cambio de las contraseñas. Vamos a ver cómo cambiar la contraseña de los distintos usuarios. Simplemente seleccionamos el usuario que queremos cambiar la contraseña, ponemos la contraseña que tiene en ese momento y asignamos la nueva contraseña que queremos ponerle al equipo. Volvemos a repetirla y le damos al botón de cambio de contraseña. Le damos al botón de aceptar y una vez que le cambiemos la contraseña al usuario de WMAC nos va a pedir que nos volvemos a loguear tras este cambio de contraseña. Una vez que nos volvemos a loguear nos dice que la contraseña está cambiada correctamente y para los distintos usuarios se haría del mismo modo. Seleccionamos el usuario, ponemos la contraseña que tiene ahora mismo ese equipo, ponemos la nueva contraseña que queremos asignarle y repetimos esa contraseña. Una vez realizada la configuración de todo el equipamiento, nos hemos montado un setup para ver el funcionamiento correcto de un sistema de videovigilancia. Para ello hemos conectado un CPE a la estación base y al CPE hemos conectado una cámara de videovigilancia. Aquí podemos ver esa cámara de videovigilancia mostrando el vídeo y en el menú de Traffic Stats podemos ver el consumo de esa cámara de videovigilancia. Podemos ver cómo va variando ese consumo y con esto la instalación habría terminado.